Compañeros, en esta noche quiero compartirles una enseñanza, algo muy práctico para aprender a tomar lecturas en milésimas de pulgada y igualmente hacer las conversiones a pulgadas también, pero no en milésimas, sino en 128, en 32 o en 64 avos de pulgada. Bien, compañeros, antes de empezar esta enseñanza quiero compartir con algunos compañeros y describirle un poco mejor lo que es este equipo calibrador que nos sirve para tomar diferentes medidas. Por ejemplo, la mordaza de la parte inferior nos permite tomar lecturas exteriores. Las dos mordazas de la parte superior nos permite tomar lecturas de medidas internas. También tenemos en la parte inferior una escala que nos permite tomar lecturas en profundidades, como en este caso. Y en la parte de atrás nos permite tomar una escala para cuando tenemos inconveniente para colocar el equipo. Entonces lo podemos colocar de esta manera, así, para tomar lecturas en escala. Y ahora vamos a tomar la lectura para empezar con la práctica de hoy. Entonces vamos a tomar la lectura de esta pieza y dice que son 1300 milésimas de pulgada. Vamos a colocarlo acá para apreciar un poco mejor. Entonces hasta el 1 tenemos una pulgada que serían 1000 milésimas de pulgada. Entonces tenemos 1100, 1200 y 1300 milésimas de pulgada. Bien, pero no podemos comparar alguna pieza o un tornillo con esta medida. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Cuando tenemos un equipo como este, necesitamos convertir las milésimas de pulgada a 16 avos, a 32 avos, a 64 avos o a 128 avos. Bueno, y la forma es esta. Tenemos 1300 milésimas de pulgada. Ese es el símbolo de la pulgada. Entonces, una pulgada es igual a 1000 milésimas de pulgada. En este caso tenemos 1300, tenemos más de una pulgada. Entonces vamos a dividir las 1000 milésimas de pulgada, la dividimos en los 16 avos de pulgada. Cada pulgada tiene 16 avos de pulgada. Entonces dividimos las 1000 milésimas de pulgada en 16 partes iguales, que son los 16 avos, y nos da que un 16 es igual a 62.5 milésimas de pulgada. Un 16 avo es igual a 62.5 milésimas de pulgada. Pero como no siempre la medida puede ser con un equivalente de una tolerancia muy alta, a veces tenemos que llevarla a una precisión más exacta. Entonces vamos a hacer la conversión a 32 avos y dividimos las 1000 milésimas de pulgada, las dividimos en 32 partes iguales para sacarla de 32 avos y el resultado es 31.25. Si dividimos las 1000 milésimas de pulgada en 64 partes para sacar los 64 avos de pulgada, el resultado es 15.6. Entonces, en 128 avos, en la escala de los 128, la dividimos y nos da 7.8. Significa que un 128 avo tiene 7.8 milésimas de pulgada. Un 64 avo tiene 15.6 milésimas de pulgada. Un 32 avo tiene 31.25 milésimas de pulgada. Y un 16 avo tiene 62.5 milésimas de pulgada, que no se nos olvide. Bien, entonces ahora tenemos, como la lectura nos dio 1300 milésimas de pulgada, entonces tenemos 1300 milésimas de pulgada y lo dividimos en 16, que son 62.5 milésimas de pulgada cada 16, nos daría un resultado de 20.8, o sea que la lectura, las 1300 milésimas de pulgada en 16 avos serían 20.8, 16 avos de pulgada. Pero si requerimos una medida más precisa, entonces vamos a dividir las 1300 milésimas de pulgada, la vamos a dividir en 32 partes iguales, la vamos a convertir a 32 avos y tendríamos una lectura de un 32 avo tiene 31.25 milésimas de pulgada. Esto significa que en 32 avos los 1300 milésimas de pulgada equivalen a 41.6 32 avos. Pero si tenemos que hacerla aún más precisa, entonces vamos a dividir las 1300 milésimas de pulgada en 64 avos. Entonces
1300 milésimas de pulgada dividido en 15,6 milésimas, que equivale al 64, y nos da un total de 83.3. Significa que 1300 milésimas de pulgada son o equivalen a 83.3 64avos de pulgada. Pero si aún así tuviéramos que hacer la medida más precisa, entonces diríamos que las 1300 milésimas las vamos a dividir en 7.8, que son los 128avos de pulgada. Entonces 1300 milésimas de pulgada divididos en 7.8 es igual a 166 128avos. Esto en el caso de que tengamos que tomar una lectura más precisa en el trabajo de un torno o una rosca específica o un perno muy específico, para tomar una lectura más precisa. Entonces las 1300 milésimas de pulgada equivalen a 166 128avos. Esa sería la lectura más precisa. Pero como los dos números son pares, entonces debemos simplificar. Y entonces dividir es lo mismo que simplificar. Entonces 166, la mitad son 83, y el 128, la mitad serían 64. Significa que la lectura exacta son 83 64avos, las 1300 milésimas de pulgada. Bien, compañeros, espero que haya sido de gran ayuda para ustedes esta forma de hacer la conversión de milésimas de pulgada a 16avos, a 32avos, a 64avos y a 128avos. Las lecturas son 1300 milésimas de pulgada, son 83 64avos. Bien, compañeros, feliz noche para todos.